devolverle pues esa conclusión. Entonces eso fue lo que yo te dije. ¿Y qué fue lo que hiciste? Bueno, tal, y entonces ya te das cuenta que al final está haciéndolo con su propio mapa, que es algo que usamos en programación, desde sus propias creencias, desde su propia forma de ser. Y lo ayudas a que se dé cuenta que, bueno, nadie te lo está diciendo, ni yo tampoco le voy a dar la solución, usted la está encontrando, usted fue y lo practicó, usted es el responsable. Sí. Es interesante porque por eso lo comentamos un poquito de anécdota, porque nosotros los seres humanos a veces complicamos nuestra existencia, pero y más el costarricense que es tan hábil y tan chispa en muchas cosas, y a veces hay una regla del juego definida, ¿verdad? Y la persona, el joven, el adulto, hombre o mujer, se está en una sesión y suceden cosas, ¿verdad? En algún momento conocimos una master coach, creo que era peruana, que estuvo aquí en el país, y nos decía que a veces el cliente, sea entre una empresa o un tema personal, está ahí como un hámster, ¿verdad? Como girando y girando un tema, no sé, emocional con su pareja o un conflicto con un vecino o que quiere cambiar el carro y la persona ya tiene listo para la decisión, ¿verdad? Entonces, ella decía que a veces era válido hacer un uso máximo de un 5 o 10% de mentoring, pero que esa pregunta, ¿verdad? Pero entonces, mire, es que no sé si compro el carro azul o verde. Bueno, pero usted siempre se ha identificado más con cuál color. A mí el verde es todo, la montaña, la ropa. Ahí está, pero la persona, entonces uno no puede, ¿verdad? Entonces hay que hacer todo ¿verdad? Como un, no sé, crear el escenario para que la persona diga, por fin ella solita se le ilumine, como decimos nosotros, y tome esa decisión. ¿Cómo cuesta? Mucho, mucho. Es una línea muy delgada. Yo creo que a veces es un riesgo que seguro con el tiempo te vas permitiendo tomar. Y a mí me ha pasado que la persona es, ¿lo hago o no lo hago? Voy, lo llamo, lo hago. Bueno, sí, pero me atrevo es porque tal vez ya he conocido que esa persona, si se lo digo de una manera, lo hace de otra. Y entonces ha sucedido que realmente termina haciendo lo que aparentemente, obviamente quería hacer. No lo quería hacer, pero lo iba a hacer supuestamente porque Joana se lo decía, igual se quedó y no lo hizo. Entonces, estoy pensando en un caso específico y para mí fue muy, muy simbólico porque es lo que estás diciendo. El ser humano siempre quiere que le den supuestamente la respuesta, pero a veces ni siquiera hago lo que me dijeron. Así es. Sí. A nosotros, Joana, en estos 6 años y un poco más, nos siguen personas de empresas, de pymes, gente que ahorita está en su taller ahí o en sus grupos de costura y demás. Y hemos escuchado algunas afirmaciones a nivel de las organizaciones de que a pesar de que alguien se forma en administración o como jefe, a la hora ya de la prueba de liderar un grupo y demás, se dan cuenta que no tienen las atribuciones suficientes para sacar esa tarea. Como hoy por hoy es muy importante el tema de las habilidades blandas, para que un jefe que tenga 3 doctorados, 5 idiomas, Sí. llega a una empresa, coge un gran puesto, pero y comienza a tratar muy mal a su equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué has descubierto en esa experiencia profesional tuya? ¿Cuánto importante hoy es apostar a la inteligencia emocional, a la comunicación, al liderazgo? ¿Cómo está, digamos, ese pedido o esos diagnósticos que encuentras dentro de las empresas a la hora que contactan para hacer un acercamiento y luego desarrollar procesos? Fíjate que de hecho creo que ha ido en aumento, en buena hora ha ido en aumento la conciencia de la importancia de las habilidades blandas. Entonces a mí me gusta mucho compartir un estudio que publicaron en algún momento una revista que tenía en relación con un profesional de Harvard, donde habla que el 80% de éxito de un profesional está determinado por sus habilidades blandas y el restante porcentaje apenas de sus habilidades técnicas. Lo que quiere decir que 5 doctorados no me hacen la diferencia si no tengo una persona que emocionalmente o en sus habilidades blandas es una persona bien fortalecida, que dichosamente sabemos que es algo que se puede trabajar, que antes creíamos que no podíamos adquirir inteligencia emocional o ya sabemos que sí. Entonces, eso es lo que me he encontrado, ¿verdad? Un montón de gente ahora, gracias a Dios, en este tiempo, yo sí lo he vivido. Escucho gente que dice que no, pero sí, yo sí me lo he topado, gente que cree mucho en que, bueno, sí, tenemos que dar una capacitación técnica para que aprenda a manejar software, para que aprenda a manejar diferentes
tecnología, diferentes procesos, pero aunado a eso, para poder hacer exitoso la aplicación de esas técnicas, necesitamos una persona que sepa transmitirlo, que sepa relacionarse, que sepa afrontar un dilema, que sepa tener una resolución de conflictos de una manera X, ¿verdad? Entonces, realmente esa ha sido mi experiencia. Cada vez va más en creciendo el tema de la importancia de las habilidades blandas en las organizaciones. Y en esa misma línea, ¿por qué es importante que las personas le impriman inteligencia a sus emociones? Ahora, el ejemplo que conversábamos antes del programa de que las presas en la calle, que alguien saca la mano y toca el pito y todo esto, ¿verdad? O en las casas, el poder tratar con un adolescente. ¿Nos podrías compartir un poquito de tu experiencia por qué es importante hacer este esfuerzo de que cuando uno se da cuenta que está tenso, que está de mal humor, porque es importante y hasta hacerlo en auto-coaching, ¿verdad? Sí. ¿Cómo me siento? ¿Ando de mal humor? Sí. ¿Ando de chicha? ¿Ando tensa? Hablemos un poquito de eso. Empezando justo por ahí, yo siempre digo en algunas participaciones que he tenido con diferentes charlas, que primero tengo que identificar y saber que existen 5 emociones básicas. Todos los seres humanos vivimos diferentes emociones durante el día, incluso en pequeños momentos. Entonces, todos vamos a tener momentos de enojo, vamos a tener momentos de tristeza, momentos de ansiedad, momentos de alegría y momentos de miedo. Entonces, todas esas emociones son parte de nosotros, no podemos quitárnoslas porque ya están en una parte de nuestro ser. Y lo que tenemos que aprender es nuestras reacciones a estas emociones, que es parte de la inteligencia emocional. Y entonces reconozco que cada vez que estoy molesto, lloro. Entonces digo que estoy triste y empiezo a pensar que estoy deprimido. Pero una vez que empiezo a identificar que lo que pasa es que estoy enojado, ¿cómo solvento ese enojo? Bueno, tal vez enfrentando, para poner un ejemplo, enfrentando la situación de frente, de cara a que voy y abordo. Si es que estoy enojada con José, entonces voy y le digo, José, mira, es que yo creo que la próxima vez yo no quisiera que las cosas pasaran de esa manera, quiero que sean así. Entonces, identificar primero cuál emoción es la que yo estoy sintiendo y cómo eso me pone a reaccionar o a actuar, va a ser como el paso número 1 para poder ser inteligente a la hora de vivir nuestras emociones, que es no podemos dejar de vivirlas, no podemos dejar de sentirlas o experimentarlas. Bien, y en esta misma línea, eso que escuchamos mucho en las empresas o en las familias, fulano tiene un carácter, anda de luna, pero dice, no, carácter no, es que es temperamental, ¿verdad? ¿Cómo podemos precisar ambos conceptos para que nuestros amigos televidentes, esto nos sirva tanto en la vida de la familia, los amigos, el trabajo, diferenciar cuando alguien, digamos, más bien precisar un poquito qué es el carácter y qué es el temperamento, por qué no es lo mismo? Bueno, ahorita que me pones a pensarlo, puedo decir que el carácter de una persona está determinado por ciertos aprendizajes, por supuesto, pero que también cuando nosotros llegamos a la edad adulta tenemos el derecho de hacer cambios en nuestro carácter. Y entonces ya no se vale decir, es que a mí me enseñaron así, es que yo toda la vida he sido así, es que yo vi así crecer o actuar a mi papá o a mi abuelo o al que sea que me haya educado. Entonces, yo creo que es importante reconocer que el carácter es algo que podemos hacerle pequeñas modificaciones para que precisamente tengamos una mejor interacción. José, ahí va. Bueno, entonces la buena noticia es que si alguien siente que si en el trabajo le dan bromas o apodos y explota, la buena noticia es que puede acudir a los servicios de un coach, por ejemplo, decir, mire, conscientemente yo quiero ser menos chichoso y, ¿verdad? Y menos impaciente. Entonces, tener esa posibilidad de que profesionales como Joana pueden tender una mano y decirle, bueno, con mucho gusto, vamos a darle la posibilidad de que su calidad de vida mejore en función de eso, ¿verdad? Es de lo más común que vengan a la consulta en las empresas, precisamente las personas a decir, bueno, es que necesito aprender a manejar mi enojo en X y Y situación. Y bueno, definitivamente sí, las personas hacen cambios muy, muy impactantes, muy importantes y le permiten tener un mejor desempeño porque
vemos a personas que reaccionaban de una manera muy explosiva, donde se aprenden a autorregular y entonces propician un mejor clima. Y ahí es donde tenemos una cultura impactada por el coaching. Genial. Ujú. Joana, has mencionado en 2 oportunidades el aspecto de las creencias limitantes. Nos pasó una oportunidad de un evento y por ahí usábamos mucho la palabra campeón. Entonces estábamos en dinámicas y cosas, bravo, campeón y todo. Y un tiro de un muchacho que estaba, su lenguaje corporal decía que estaba incómodo. Cuando vino el cafecito a media mañana, una persona cercana nos comentó que él provenía de una familia que la palabra campeón, había un tío o alguien que siempre de chiquillo le dijo que era el campeón de los tontos, el campeón de esto. Entonces para esa persona la connotación de campeón era distinta, ¿verdad?, a lo que nosotros ahora podemos, como yo decía al principio, saludando a los campeones heredianos, aunque mi equipo es la liga, pero bueno, hay que reconocer. Pero porque hay gente que la palabra, por ejemplo, campeón, ¿verdad?, por esa creencia limitante, y todos en algún momento de nuestras vidas, en cierta etapa muy chiquillos, ¿verdad?, que si un tío le dice a uno, ¿usted qué va a hacer cuando sea grande? Yo quiero ser bombero a los 5 años. No, ¿cómo se le ocurre, bombero? No. Y ahí hay una, ¿verdad?, hay una, sutilmente, un mensaje de que ese chico no va a ser capaz de lograr su meta porque el tío le dijo que no puede ser bombero. ¿Cuánto importante es trabajar en ese tema, las creencias limitantes? A mí me fascina pensar que es tan, entre comillas, sencillo derribar una creencia a nivel de qué es lo que estás pensando cuando estás en esa creencia, qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que estás haciendo cuando estás dentro de una creencia. Y entonces romperla para poder empezar a actuar, sentir y pensar diferente. O sea, para poder accionar cosas distintas. Entonces está la persona, ese caso que vos estás diciendo es triste, porque una palabra que tiene poder la convirtieron en un poder muy negativo, ¿verdad? Pero las hay también de que es que siempre he sido muy nerviosa. Has sido muy nerviosa. ¿Y cómo te pones cuando sos nerviosa? Bueno, me sudan las manos, esto y lo otro, que te pones nerviosa así. ¿Y cuándo te pasa eso? Dice mi mamá que desde siempre. Y entonces tu mamá te diagnosticó que eras nerviosa. Y suceden ese tipo de cosas y empezás a ahondar y ahondar. Y entonces empezás a crear un nuevo estado de cómo es que por encima de algo que creías hay una realidad. No necesariamente es que soy nerviosa, es que aprendí que en ciertas cosas, tal vez no soy como lo más estrella, pero puedo en otras cosas sí destacar. Entonces, por ahí va. Para mí las creencias es precisamente como cuando la gente dice, ¡ah!, y descubre algo muy importante. Y era simple y sencillamente una barrera mental, que ahí es donde vemos los límites que nos ponemos nosotros en la mente, y podemos descubrir cosas nuevas cuando empezamos a votar esas creencias que nos limitan y la gente empieza a hacer cosas diferentes. Libera totalmente. Sí. Qué interesante. Y yo sé que muchos amigos televidentes y gente que luego verá este programa en YouTube y en otros enlaces, estará por ahí, quizás coincidirá con lo que estamos planteando esta tarde, tendrá algunos criterios, pero nosotros sentimos que es un espacio importante para que todos ustedes revisen, se cuestionen cosas. Y voy a ponerle un ejemplo a Joana, nuestra invitada esta tarde, que ella es coach y psicóloga. Por ahí se decía de que en los 60, 70, todos esos chiquillos de escuela, como decían por ahí en un lenguaje simple, por cualquier torta llevábamos palo. O sea, el sistema disciplinario de nuestros papás y abuelos era faja y chancleta. Vino luego una nueva generación en donde un chiquillo se jalaba una torta, entonces ya ahora era casi, se le quita el celular 3 días o ¿cómo se llama? Esos juegos, ¿verdad? Okay. Pero ahora, y esto en un momento nos lo preguntaron en un evento, y entonces decía, ¿cómo se puede disciplinar a los chicos de ahora con técnicas de coaching? Entonces, te lo planteo, porque me imagino que te toca trabajar con chicos jóvenes, ¿verdad? Que como un papá, si no sé, si le dieron permiso a una niña de 17 años, hicieron 15 años y que llegara a las 9:30, pero llegó a las 10:30, entonces como el papá el otro día en lugar de quitarle el celular o decirle o algunas preguntas, que la niña haga conciencia que abusó de ese permiso y que si quiere ir de nuevo a otra fiesta cercana, ¿verdad? Conversemos un poquito de eso.
Mira, es interesante. Yo, de hecho, respeto muchísimo los colegas que hacen esa labor. Yo no, yo determiné trabajar con gente para arriba de los 21 años, pero Ok. igualmente los que están arriba de los 21 años son papás.